Les quiero contar brevemente una historia que es la historia de Ángel. Y fíjense que es una historia milagrosa, llena de mucho, de algo que nos ha impactado en el corazón, pero nos llevó hasta el fondo también de una situación y una circunstancia que nos hizo tocar fondo en nuestras propias vidas. Y así es Dios, porque finalmente tuvimos solamente un recurso, y el recurso fue ponernos a clamar delante de Dios. Y quiero leerles un pasaje en Mateo 28. Si ustedes buscan conmigo Mateo 28, el capítulo 28 de Mateo es muy famoso porque es el capítulo de la Gran Comisión. Pero en este caso, sí hay algo de esto, pero finalmente en el capítulo 28, en los versículos 7, lo voy a leer en la Nueva Versión Viva. Algunos que traen la aplicación en sus Biblias, en el teléfono. La Nueva Versión Viva es una versión que me ha estado gustando este año, y este año me propuse leer la Biblia en la Nueva Versión Viva. He leído la Biblia en la nueva traducción viviente, y en la Nueva Versión Internacional, y en la Reina Valera 60. Pero en este caso me gustó esta traducción, la Nueva Biblia Viva. Y se los voy a leer en esa versión, aunque creo que ustedes están en otra versión, pero no importa. Es la palabra de Dios. Dice: ahora váyanse pronto y díganles a los discípulos que Él ya se levantó de los muertos. Versículo 7 estoy. Que se dirige a Galilea y que allí los espera. ¿En dónde los iba a esperar? En Galilea. Ya lo saben. Mientras corrían, Jesús les salió al encuentro. Buenos días, les dijo. Ellas cayeron sobre sus rodillas y abrazándole los pies lo adoraron. No teman, les dijo Jesús. Digan a mis hermanos que salgan enseguida hacia Galilea. ¿Hacia dónde iban? Hacia Galilea. Allí me hallarán. Los discípulos se fueron a la montaña de Galilea, donde Jesús dijo que habría de encontrarse con ellos. ¿Dónde se iba a encontrar Jesús? En Galilea. Estoy leyendo el versículo, discúlpenme, el versículo 9, 10, y me voy a brincar al 16, 17. Está bien el 16. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos no estaban completamente convencidos de que en realidad era Jesús. Estoy parafraseando ahí el versículo 7, 9 al 10 y 16 y 17 del capítulo 28. Tradicionalmente tenemos en mente el capítulo 28 de Mateo pensando en la Gran Comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos, etc. Y ese es normalmente lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Mateo 28. Pero hoy vamos a hablar concretamente de algo muy importante. Y el título de este mensaje se llama Vamos a Galilea. ¿A dónde vamos? Vamos a Galilea. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias porque podemos recurrir a ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Y tú te complaces, Señor, cuando nosotros te buscamos con todo el corazón. Te complaces, Señor, cuando te damos a ti la oportunidad de restaurar lo que estaba roto, de restaurar lo perdido, de recomenzar, Señor, aun cuando nos sentimos perdidos, de despejar cualquier duda que pueda haber en nuestros corazones. Señor, tú te complaces y te llenas de gloria cuando nosotros, Señor, vamos a ti, a tu encuentro. Hoy, Señor, queremos pedirte eso. Yo quiero pedirte que tú, Padre, trabajes en nuestros corazones por tu Espíritu. Espíritu Santo, trabaja en nuestros corazones para que podamos, Señor, llegar a ti con un encuentro que transforme el pasado y lo convierta en algo glorioso. Señor, ayúdanos en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y les quiero contar la historia de Ángel. Es una historia milagrosa de gracia y poder. Ángel es mi hijo más pequeño, mi cuarto hijo. Después de 17 años, 16, más o menos, 15, 16 años, llegó mi hijo Ángel. Y es un milagro. Les voy a contar más o menos cómo está así. Fíjense que nosotros estábamos en la iglesia. Se acercó una organización que se llama The Hope Effect, que es una organización de hacer o buscar hogares temporales, algo que en Estados Unidos y en Canadá se llama foster care o foster family.
y buscaban empezar un ministerio así o una organización así en México, y se acercaron con nosotros y nos platicaron del programa y nos dijeron que si podíamos usar la iglesia para poder compartir del programa e invitar a otras iglesias para que conocieran también del programa en la ciudad de Hermosillo. Ya estaban trabajando en la frontera en una ciudad pequeña que se llama San Luis Río Colorado, pero el DIF, el DIF del gobierno les dijo que tenían que, pues si quieren hacer algo, tienen que moverse a la capital del estado para poder tener la difusión. Y nos pidieron esto, y lo que hace The Hope Effect es que recluta familias, principalmente familias de las iglesias, familias cristianas, para poder buscar cómo promover que los niños no estén en una institución despersonalizados, ahí sin una familia, sin el derecho de tener una familia o de vivir en familia, y que puedan vivir en un hogar temporal mientras se les da o se les otorga una familia o se les resuelve el problema judicial para que ellos puedan tener el acceso a la adopción o regresar a su familia. Así que en esa primera ocasión que presentaron el programa, nos hablaron de las estadísticas y nos dijeron que en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, se ha presentado el programa, pero ha habido muy poca respuesta por parte de las iglesias. Las iglesias no levantaron la mano para decir, yo sí quiero recibir a una familia, a un niño en mi familia, para ayudarlo, para bendecirlo. De eso se trata la Biblia. Esa es la verdadera religión, de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Y ha habido muy poca respuesta, pero nos dijeron que hay un grupo que sí está levantando muy fuerte la mano. Y ese grupo es el grupo LGBT. Ellos sí están levantando la mano para tener a niños de forma temporal en sus casas. Y entonces nos decían que necesitamos familias cristianas con principios, con que puedan tener valores del reino de Jesús, que puedan levantar la mano y decir, nosotros sí queremos recibir familias, recibir niños en nuestros propios hogares. Y entonces nosotros levantamos la mano. Para no hacer largo el cuento, mi familia y yo nos apuntamos, aunque a veces nos levantamos la mano sin saber todo lo que significaba. Pero fuimos a una capacitación, todos hablamos entre nosotros y dijimos, bueno, ¿cómo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pues sí. Ok, pues levantamos la mano, fuimos a la capacitación y entonces estaba la pandemia. Llegó la pandemia y todo se atrasó, las capacitaciones no se podían dar, todo se retrasó. Y nosotros ya dábamos como perdido el asunto porque estaba como en stand-by, o sea, estaba como muerto el rollo. Y finalmente lo que sucedió fue que de repente nos hablaron por teléfono, porque un organismo internacional, yo digo que es la mano de Dios, un organismo internacional está presionando a México para que México pueda tener este tipo de programas en las familias, ese tipo de programas en México. Es uno de los pocos países en Latinoamérica que no tienen este programa. Entonces hay un organismo que se llama RELAF que está presionando a México para que tengan este programa. Y entonces, en medio de la presión y en medio de la poca preparación por parte del gobierno, estábamos nosotros ahí con un organismo no gubernamental y sin fines de lucro, que era Hope Effect, reclutando familias. Nosotros habíamos levantado la mano y Dios nos concedió la oportunidad de que nos hablaran y nos dijeran, bien, hay un niño, acaba de nacer, está en un hospital, fue abandonado por su progenitora y necesitamos una familia, pero tiene un problema. Este niño puede ser que tenga microcefalia, es decir, su cerebro no se desarrollará. ¿Están ustedes dispuestos? Por un mes. Entonces hablamos nosotros y nos dijeron, ¿puede ser ya mañana? Dijimos, bueno, pues adelante, pero mañana no sabíamos, no tenemos nada, no tenemos cuna, no tenemos ni sillita para el carro, nada. No, total que el asunto se hizo no el viernes, sino se hizo el lunes. Y el lunes fuimos y recibimos a un pequeñito de 14 días de nacido. Ángel, lo recibimos. Y recibimos ahí a Ángel, y iba a ser por un mes. Pero llegó un mes y nos dijeron que si podíamos tenerlo 3 meses. Y llegaron 3 meses y nos dijeron que si podíamos tenerlo otros 3 meses.
Llegó, lo recibimos nosotros en agosto del 2020. Él nació en julio, el 20 de julio del 2020, lo recibimos el 4 de agosto del 2020. Y llegó diciembre y todavía no había respuesta de nada. El tema de la microcefalia desapareció. Ya no tiene absolutamente nada. Le hicieron su tamiz, no tiene absolutamente nada. Tuvo un desarrollo normal, tenía solamente su carita triste porque él sufrió en el útero, pues, sufrió el rechazo y él estaba triste, pero poco a poco pudimos ver cómo Ángel comenzó a sonreír y comenzaba a reír. Y llegó diciembre y no había absolutamente ninguna respuesta. Y total que en enero nos dijeron, bueno, pueden tenerlo, ya no vamos a firmar nada de contratos, digo, porque tenemos que firmar un papeleo hasta nuevo aviso. Pues bueno, yo encantado, adelante, y seguimos con Ángel hasta nuevo aviso. Pues ese nuevo aviso pasaron 2 años. A los 2 años era muy complicado continuar con Ángel, porque la ley establece que después de 2 años tú puedes reclamar esto. Ya puedes reclamar al niño. Entonces nosotros hicimos un intento de poder inscribirnos en el programa de adopción. Aunque sabíamos que era el programa de familias temporales, estábamos en este programa, Ángel se encarnó en nuestro corazón. Y entonces, como pasaba el tiempo, hicimos el intento de inscribirnos en el programa de adopción. Ahora ya no de familia temporal, sino de adopción. Pero nos dijeron que no. Nos dijeron, no se puede. Ustedes están en un programa de familias temporales. Ustedes sabían que era un programa de familias temporales. No pueden. Hagan el intento, pero no van a poder. Hicimos el intento. ¿Y qué pasó? No pudimos. Nos dijeron no. Hicimos los exámenes psicológicos y estábamos pasando por una circunstancia y una situación difícil nosotros, incluso como familia, como pareja, como personas. Y ahí todo en el test psicológico sale todo. Y allí y nos dijeron, ustedes necesitan tomarse un tiempo, arreglar cosas. Nos dijeron rotundamente, no son aptos, no están calificados. Nos pegó durísimo. Nos pegó durísimo. A mí me pegó durísimo, de hecho. Y finalmente lo que pasó es que hicimos el trámite entonces para seguir con la entrega de Ángel para la transición. Había una familia que estaba lista para adoptar a Ángel, así que hicimos todo el trámite. Nosotros dijimos, Señor, no se trata de nosotros, esa era nuestra frase, se trata de Él. No se trata de mi felicidad, se trata de su estabilidad, su felicidad y su desarrollo. Así que lo hicimos como marca la ley, lo hicimos como se debía de hacer, todos los trámites, hicimos todo lo que nos pidieron y todo lo que nos dijeron como ellos nos lo pidieron. Así que fuimos y hicimos una transición. Hubo un milagro ahí porque la transición fue la primera familia que se había logrado que la transición de la entrega de un niño no fuera en una institución, sino fuera en su casa. Y fue en nuestra casa. Hicimos esta situación y se dieron para que fuera en nuestra casa y no en una institución. Además que había sido el primer niño. Ángel fue el primer niño en este programa en todo Sonora. Y fue el primer niño con una transición como se las estoy manejando, una transición en casa, milagro tras milagro, solamente que no iba a quedarse con nosotros. Así que se hizo la transición y lo entregamos en una familia. En agosto del 2022, sumidos en una profunda depresión, con mucho dolor en el corazón, porque no solamente había pasado esto, sino habían pasado unas situaciones dentro de la iglesia, habían pasado algunas situaciones en nuestra propia vida. Estábamos de veras tocando fondo. Y fue entonces que lo entregamos y todos los días orábamos por Ángel. Y yo les voy a decir algo, les voy a confesar algo, hoy delante de ustedes. Yo oraba diciéndole a Dios, Dios, que se aborte todo esto, que no resulte que Ángel regrese. Esa era mi oración.
pero no lo decía. Orábamos por Ángel. Pasaron los meses y no teníamos noticias de Ángel. Y nosotros queríamos tener noticias. Yo le decía a mi esposa, mándale un mensaje, llámale, pregúntale. Y no teníamos noticias de Ángel. Compramos sus regalos para Navidad y pensábamos que pudiéramos llevárselos. Un día nos encontramos en el Costco. Me encontré en el Costco al que iba a ser su papá y a Ángel. Y lo vi. Y mi corazón se me salía. Y ahí lo vi y dije, wow. Estaba en la época de Navidad y le dije, oye, tenemos unos regalos para él, ¿podemos vernos y entregárselos? Sí, todo bien. Y no se dio nada. Había una barrera y no podíamos ni siquiera ver a Ángel. Finalmente pasó enero y pasó febrero y entonces mi oración cambió y comencé a decir, Señor, te pido para que le des a Ángel una buena familia y que pueda estar bien y que pueda estar tranquilo y que pueda vivir bien. Pero resulta un día, y aquí viene otro milagro más, porque decíamos, no se trata de lo que es mejor para nosotros, sino se trata de lo que es mejor para Ángel. Y un día resultó que estaba yo viajando a la ciudad de Guadalajara aquí, en un congreso, en un curso, y me habló Ana Laura, mi hija, porque mi hija trabajaba en la asociación de The Hope Effect, que era la asociación como psicóloga, porque ella es psicóloga, y trabajaba como psicóloga ayudando a las familias que tienen niños temporales. ¿Me explico? Era su trabajo. Y resultó que todas las transiciones que se hacían de una familia temporal a una familia permanente o definitiva pasaban por Ana Laura. Todas. Porque todas las familias tenían que pasar por el programa de Hope Effect porque así estaba establecido en el contrato con el DIF. Y resultó entonces que Ana Laura estaba en una transición con una familia y esta familia le dijo, ay mira, fíjate que te comento que hay otro niño que también está en transición. Porque en una iglesia pidieron oración por un niño que están ellos queriendo adoptarlo, que estuvo en una familia de acogimiento temporal, que tiene 2 años, pero que hay una adopción que no se dio o que fracasó la adopción y ahorita lo quieren mover a otra familia y pidieron una oración por él, porque al parecer tiene autismo. Y entonces Ana Laura dijo, no es cierto. No hay. Todos los niños pasan por nosotros. No puede ser. No existe, no hay otra familia. Ustedes son los que están aquí y no sé si había otro, pero ustedes son los únicos y no hay más. No, sí hay. Sí hay. Y esa familia pidió oración. No puede ser. Sí puede ser. No puede ser. Que sí, que no. Y ahí estuvieron. Y de repente Ana Laura me llama a mí por teléfono, era un sábado, y me dice, papá, creo que es Ángel. No puede ser. ¿Cómo que es Ángel? Sí, me dijeron que tiene 2 años, que estuvo en una familia de acogimiento, que falló su adopción y que ahorita está en un proceso con otra familia, se llama proceso de acogimiento, no me acuerdo cómo se llama esa transición. Y dice ella, creo que es Ángel, casi estoy segura que es Ángel. No puede ser. Entonces llamé por teléfono, yo mandé un mensaje al procurador de la defensa de los niños y niñas y adolescentes de ahí de Sonora. Le mandé un mensaje y le dije, creo y estamos sospechando que Ángel fracasó su adopción y ahorita está en la institución cuando se supone que no debía estar en institución sino en una familia. ¿Pudiera yo tener una cita contigo? Me respondió el domingo. Y el domingo yo estaba aquí. Y me dijo, el lunes lo vemos, déjame hacer un espacio en mi agenda y nos vemos. Yo tenía mi regreso el jueves. Y me dijo el lunes, ¿puedes venirte en la tarde? Y le dije, voy a buscar un vuelo, a ver cuál regreso más pronto. No había vuelos ese día, pero había un vuelo en la mañana. Regreso en la mañana y te veo el martes. Y me hizo un espacio el martes en la mañana. Y el martes en la mañana me dijo el procurador, ¿cómo saben ustedes? ¿Quién les dijo?
Y él pensaba que alguien ahí dentro le había ido porque no debían decir absolutamente nada. Pero ¿sabe qué? Fue Dios haciendo un milagro. Y hace 2 años, hace un año, y más, nosotros nos dimos cuenta por medio de Dios, fue una diosidencia que vimos que Ángel iba a estar en otra familia y entonces dijimos, yo quiero levantar la mano. Y hablamos como familia, todos los días nos juntamos para orar, para pedir, para interceder por la vida de Ángel. Y dijimos, hicimos un escrito, hicimos un oficio y se lo entregamos al procurador. Ellos estaban enojados con nosotros. El procurador estaba enojado con nosotros. Pero nosotros le hicimos firmar un documento que decía, nosotros somos su familia segura, denos la oportunidad. Y nos dijo, tienen el derecho de iniciar el trámite como cualquier otra familia. Entonces iniciamos el trámite. Y ahí viene otro milagro. Lo que se hace en 9 meses, nosotros lo hicimos en 3 meses. Hicimos el trámite y habíamos hecho anteriormente el trámite y te piden pues la carta de no antecedentes penales, la carta de no adeudo de manutención por si tenemos otra familia y no cumplimos con los deberes de manutención, los exámenes de sangre, un montón de trámites. Y nosotros fuimos, recuerdo que fuimos ese día a hacer el trámite de la carta de no antecedentes penales, que nos había tomado un día entero la vez anterior, y ese día había una persona delante de nosotros. Una persona. Pues pasamos, nos desocupamos en 30 minutos y le dije a mi esposa, oye, pues está aquí el centro de gobierno, vamos a lo de la manutención. ¿Sí pagaste la manutención de...? No, no es cierto. Vamos. Y entonces nos cruzamos y fuimos y nos tocó el número 8. Entonces en ese momento pues no llevaba los papeles y le mandé un mensaje a mi secretaria y le dije, por favor puedes llenarme este formato y ahorita me voy y lo imprimo a ver no sé en dónde. Lo llenó, me lo regresó, lo imprimí y lo entregué justo cuando lo imprimí llegué y estábamos casi pasando. Lo entregué y nos dieron nuestra carta de no antecedentes de manutención, de la cosa de manutención. Entonces ya teníamos 2 trámites. ¿Qué onda? Pues vamos a la sangre. Pues vamos, y fuimos al laboratorio y nos sacaron la sangre. Tenía que ser un laboratorio donde certificado, donde te digan, porque no es cualquier laboratorio. Y entonces en la tarde nos entregaron los resultados. Y entonces la directora, porque el procurador dijo, déjame le aviso a la directora para que pues, no le caiga así como baldazo de agua fría, que ustedes van a iniciar su trámite por el tema de Ángel, porque ya se supo entonces que sí era Ángel. Déjame avisarle. Ok, entonces me habla por teléfono la directora y me dice, oye, pues tengo cita ahorita o mañana, ¿pueden venir? Sí. Y fuimos, eso fue un martes, miércoles los trámites, jueves estábamos con la directora de adopciones. Y llegamos con la directora que ya nos conocía y nos dijo, ay, pues sí, ¿cómo? ¿Qué pasó? Bla, bla, tristeza, sí. ¿Cómo se enteraron? Estaban todos sorprendidísimos. Pues es que es Dios. Y finalmente le dijimos, nos dice, pues inicien su trámite, les voy a dar aquí los requisitos para que llenen otra vez el trámite, aquí los traigo. ¡Pum! Y le puse todos los requisitos que me nos pedían. Ah, ya los traen, dijo. Sí, ya los traemos. Y entonces le habla a la psicóloga, le dice, oye, ya traen todo, ya lo llenaron, nada más que solo falta que lo firmen. Ah, pues lo firmamos, ya lo firmamos. Estaba listo todo. Déjame hablar con la psicóloga a ver si tiene espacio porque pues tienen un montón de trámites que hacer. Entonces habló con la psicóloga y le dijo, pues déjame ver si hay un espacio para poder tenerlo. Entonces resulta que eso fue un jueves, pasó el viernes y el fin de semana y la psicóloga le cancelaron una cita. Y entonces la psicóloga le pregunta a la trabajadora social, oye, ¿cómo ves? Les hablaré porque así como que en frío, pues no sé si están listos para venir. Pues dijo la trabajadora social que ya nos conocía, pues háblales. Y nos habló y nos dijo, hoy nos acaban de cancelar, ¿pueden venir? Ahí estamos. Y entonces fuimos, hicimos durante 6 horas los trámites de psicología. Es contestar hasta que el cerebro te explota. Y te preguntan varias veces las mismas cosas, varias veces para ver si en dónde te cachan, ¿no? A ver, ya saben cómo son los psicólogos, bien tramposos. Y así es, te están dominando, Entonces contestamos todo y resultó que
salimos, ¿saben cómo salimos? Salimos aprobados. Otro milagro más. Salimos aprobados y resultó entonces que estábamos esperando nada más que nos dijeran, ¿está listo Ángel? Porque dijimos, nosotros vamos por Ángel, no vamos por otro, vamos por Ángel. Y nos dijeron, un milagro más, vamos a hacer una excepción por ustedes, porque nadie escoge, si no vienes aquí y escoges, sino se hace un análisis de quién es compatible con quién, ¿verdad? Así que vamos a hacer una excepción por ustedes, porque Él ya estuvo con ustedes. Pues vamos por Él. Y estuvimos esperando y todos los días orábamos, todos los días. Y finalmente, déjeme decirle algo. Le hablé por teléfono porque mandábamos mensajes a la psicóloga y a la trabajadora social y le mandé por teléfono, mandé un mensaje por teléfono y le dije, por favor, el día de su cumpleaños, hoy es su cumpleaños, por favor, felicítame a Ángel. Yo estaba en el gimnasio. Dale un fuerte abrazo a Ángel. Y me dijo la psicóloga, espérenme tantito, en un ratito más me comunico con ustedes. Y entonces nos habló la directora y nos dijo, ¿pueden venir hoy para llevarse a Ángel? Vamos a hacer otra excepción más. Todo mundo hace una serie de visitas y visitas y visitas durante 2 o 3 semanas, un mes, para que se haga esta transición. Con ustedes vamos a hacer una excepción más. Que vengan y estén toda la mañana y después salen con Ángel. ¿Están dispuestos? No, pues. ¿Qué creen que estábamos? Y entonces fuimos, les dije a mis hijos, nos bañamos rápido, compren comida, nos alcanzan allá porque vamos a desayunar ahí su mamá y yo, y después ustedes llegan con comida, comemos todos juntos ahí y nos salimos con Ángel el 20 de julio del 2023. Ángel cumplió 1 año y unos meses, y 1 mes, 2 meses con nosotros. Ángel es mi hijo, nuevamente. Y ahora tú le preguntas, ¿y tú cómo te llamas? Y él dice, me llamo Ángel González Hernández. Y tengo 4 años. Él es mi hijo y es un milagro, es una historia de milagro. Pero tuvimos que tocar fondo. Y de eso se trata este texto. Me tomé más, los 50 minutos que no tomó Pedro ayer, me los voy a tomar. ¿Sí? ¿Está bien? Leamos este texto otra vez. Y le quería compartir esto porque es algo muy emocionante para mí. Dice, ahora váyanse pronto y díganle a los discípulos que Él ya se levantó de los muertos, que se dirige a Galilea y que allá los espera. Vamos a Galilea. Ya lo saben, mientras corrían, Jesús les salió al encuentro. Buenos días, les dijo. Ellas cayeron sobre sus rodillas y abrazándole los pies, lo adoraron. Estoy en el 9 y 10. No teman, les dijo Jesús, digan a mis hermanos que salgan enseguida hacia Galilea. Vamos a Galilea y allí me hallarán. Los discípulos fueron, a ese versículo 16, a la montaña de Galilea. ¿Fueron a dónde? A Galilea, donde Jesús les dijo que habría de encontrarse con ellos. Ahora, déjenme contarles un poco acerca de este pasaje. Rápidamente les voy a decir, déjenme plantear un poco del contexto. Me encantan los evangelios y me encanta que todos son como reportajes y están contando una historia desde diferentes puntos de vista. Así que Mateo, la resurrección en este caso, están hablando de la resurrección, y Mateo plantea la resurrección de una manera particular, los hechos enfatizando las emociones percibidas en todos los actores que involucran, los que están ahí involucrados en esta resurrección. Ahora, imagínense los soldados. ¿Se acuerdan de la historia? Porque es una historia. La historia es que estaban los soldados y advertidos por los religiosos, pusieron una guardia romana y pusieron un sello romano sobre la tumba, y ahí estaban los soldados, y los soldados estaban capacitados para luchar contra 100 hombres en menos de 2 metros cuadrados. O sea, no era cualquier tipo, no era el tipo, el velador que se duerme en las noches y tú lo contratas y está por la cámara, lo ves dormido. No era el tipo dormido de la noche. Era un soldado capacitado para luchar, además porque si se dormía, lo mataban.
Le iban a cortar el cuello, y no solo a él, posiblemente a veces hasta a su familia. Era una situación muy complicada. Ahora, entonces esos soldados estaban ahí, y cuando sucede la resurrección, me encanta Mateo que relata estas cosas y dice que se llenaron de terror, de pavor. Estaban aterrorizados. Hubo un terremoto. Bueno, y ahí para entender algunas cosas, hubo varios terremotos, porque en la crucifixión hubo un terremoto y se partió las piedras y el velo se partió en dos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y después cuando resucitó dice que hubo un terremoto, y tan fuerte fue el terremoto que se sacudieron, pues se cayeron, estaban todos aterrorizados. Y se movió la piedra. ¿Ok? Movieron la piedra. El poder de Dios, y los soldados estaban ahí aterrorizados. Ellos habían presenciado la cruz, posiblemente algunos de ellos se habían burlado de Jesús, le habían tapado los ojos, le habían dado puñetazos en la cara y le habían dicho: a ver, dime quién te pegó. Profetiza, ¿no? ¿Quién te pegó? Posteriormente en la resurrección tenían terror por lo que habían visto, temor por sus vidas y temor por sus familias, y además estaban confundidos por quién da las órdenes y de quién iban a recibir órdenes. Esto fue algo terrible. Realmente estaban aterrorizados y confundidos. Me recuerda un poquito esta parte del terror. Me recuerda cuando Max, algunos lo conocen, a Max Camacho, un amigo pastor. Fue al súper en una ocasión y llegó al súper. Ya saben que los hombres llegamos al súper y vamos a la área de televisores, tecnología, herramientas, ¿no? Cosas así, cosas de hombres, ¿no? Deportes, ¿no? Y las mujeres van a la cuestión a la ropa. Van a buscar ropa, ¿no? Nosotros perdemos a mi esposa cuando llegamos a Costco y vemos en la sección de ropa, ya, o sea, perdimos, ¿no? Pero estaba allí Max, fue y encontró unas cosas que necesitaba, que para unos hacedores, y todos unos accesorios que había estado buscando. Y entonces se emocionó, los compró, además de unos accesorios que necesitaba para el baño, y fue y los compró y se los llevó, y fue y los pagó y llegó a su casa y le dijo: vieja, mira lo que compré. Y entonces le contesta uno de sus hijos: oye, papá, ¿qué, no iba mi mamá contigo? Esa es la clase de terror al que yo me refiero que sintieron los soldados. Temieron por sus vidas, de verdad. O sea, eso es cuando tú dices: se te va el espíritu al tercer cielo y regresa no sé cuándo, pero ¿y en qué condición? Pero así, eso es exactamente lo mismo. Una vez nos pasó que olvidamos a Ana Laura en el supermercado. Ella tiene la culpa, porque siempre le gustaba esconderse entre la ropa, en los huequitos que está en medio de la ropa, ¿verdad? Y ahí estaba escondiéndose. Y yo pensé que ella estaba con su mamá, y su mamá pensó que ella estaba con su papá. Y ya nos subimos al carro. Y entonces dijimos: ¿y Ana Laura? Ya nos regresamos corriendo, asustadísimos, y ya estaba en el área donde están anunciando: una niña con pelo largo, dice llamarse Ana Laura, y sus papás no se encuentran. A favor de presentarse en la cabina de sonido. Ahí estaba Ana Laura toda asustada, blanca, transparente, y ese es el terror. Bueno, ella todavía tiene un poco de trauma por eso. Piensen los sacerdotes. Los sacerdotes, ellos estaban pasando momentos muy oscuros. Incluso momentos de división. Algunos en el Sanedrín estaban de acuerdo con los planes que tenían y otros no. Estaban totalmente en oposición a eso. Dejaron de ver las escrituras los sacerdotes. Para ellos era más importante el tema de sus opiniones y el tema del Talmud en lugar de la Torá. Estaban muy enfocados en sus tradiciones y en sus intereses propios antes que en la verdad de Dios. Podían tener el milagro frente a sus narices y decidieron no querer ver ni entender. Sus tradiciones parecían más importantes. Y creo que hay muchas iglesias que se parecen a esto. Dejamos de ver la escritura y los milagros de Dios y nos importa más
las tradiciones. Las mujeres, piensen en las mujeres. Las mujeres estaban cargadas, fueron a la tumba después de la resurrección y ellas querían ponerle especies aromáticas al cuerpo porque no habían podido embalsamarlo bien según la tradición judía, porque era el día de reposo. El día de reposo, recuerden que los días empiezan a las 6 de la tarde para los judíos. Allí entonces el viernes a las 3 lo crucificaron, a las 6 empezaba, entonces nada más lo envolvieron y lo llevaron a la tumba. Y entonces las mujeres estaban preguntando si quién nos va a abrir, quién va a mover la piedra, quién va a decirle a los soldados, ¿tienes un permiso, no tienes permiso? No lo sé, estaban todas llenas de confusión y de tristeza. Y ahí estaban las mujeres yendo hacia el lugar. Posiblemente pensemos en las mujeres en la crucifixión cuando Jesús se encuentra con ellas y les dice, no estén tristes mujeres, entristezcanse mejor por sus hijos. Y ahí estaban las mujeres llenas vieron la tumba vacía, la piedra movida y vieron a un ángel y estaban llenas de asombro, pero de alegría y llenas de duda y de desesperación, pero de esperanza y llenas de terror. Y se llevaban las manos a las bocas, porque no sé por qué las mujeres cuando se asombran, todas le hacen así. No sé, ese es un reflejo de las mujeres, ¿verdad? Y ellas estaban así. Y finalmente, eso fue lo que pasó con las mujeres. Permítanme tantito. Y esta tristeza con las mujeres era el contexto también que estaba ahí. Pero piensen en los apóstoles. Los apóstoles que había entre ellos, ¿qué no había entre ellos? Había confusión, había falta de propósito, algunos se regresaron a sus trabajos, había dudas profundas, no se atrevían a decirlo porque hay quienes se atrevían a decirlo, pero hay quienes no se atrevían a decir nada absolutamente. Solo un par de locos como Tomás y Felipe eran los que se atrevían a preguntar sus dudas, pero nadie más se atrevía a preguntar sus dudas. Y entre ellos habían pasado momentos de luchas por el poder, porque no mucho tiempo atrás habían estado luchando por el poder. ¿Quién es el mayor entre nosotros? ¿No? Había miradas entre ellos. Pedro, ¿serás tú o seré yo? ¿O quién es? Cuando estaban en la última cena. Y ahora estaban luchando con encontrar un lugar en la sociedad y en su llamado apostólico. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué hacemos? Estamos perdidos porque Jesús dice que el pastor, las ovejas se dispersaron cuando el pastor ya no está. No sabían entonces qué son, había confusión, falta de identidad, había sentimientos de abandono, de depresión y solo tenían el instinto de supervivencia, solamente estaban sobreviviendo, básicamente. Ahora, después de la muerte del Señor Jesús, los discípulos se dispersaron. Su fe se había sido sacudida y todo parecía que se había terminado. Todas sus esperanzas se desvanecieron hasta que escucharon, vamos, ¿a dónde? Vamos a Galilea. Y entonces, estas personas que acababan de ver a su Señor arrestado, humillado públicamente, torturado y crucificado, los discípulos temían por sus vidas y entonces cuando se preguntaban, ¿y ahora qué? Vamos a Galilea. ¿Pero qué? ¿A dónde? Vamos a Galilea. ¿Y ahora cómo le hago? Vamos a Galilea. ¿Y ahora qué digo? Vamos a Galilea. Ahí vamos a encontrar alguna respuesta. Y entonces se trata de todos y cada uno de nosotros. Diferentes personas, diferentes emociones, diferentes circunstancias, diferentes maneras de afrontar la vida y de enfrentar los problemas, pero todos dijimos, o a todos se les dijo, vayan a Galilea. Y ese es un mensaje para todos. Las mujeres trajeron un mensaje de esperanza. Las mujeres trajeron el mensaje que el ángel les dijo y que Jesús les confirmó, vayan a Galilea. El mensaje llegó como un rayo de luz en medio de un caos, como un rayo de luz en la oscuridad y la confusión. María Magdalena y María, la madre de Jesús, estaban en el sepulcro donde estaban sepultado el Señor Jesús, lo habían sepultado y lo encontraron en el sepulcro vacío, la piedra movida. Se les apareció un ángel y les dijo, Señor, el Señor Jesús ha resucitado, ¿por qué lo buscan aquí?
Ya no está en la tumba el maestro. Y mandó entonces con un mensaje. El mensaje es, vayan ¿a dónde? Vayan a Galilea. En Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7. Lean conmigo, Mateo 28, 5 al 7. Lo voy a leer en la Reina Valera 60 porque creo que es la versión que la mayoría usa aquí. Pero Ángel respondió y dijo a las mujeres, no teman ¿por qué buscan a Jesús el crucificado? Él no está aquí porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y que ciertamente va delante de vosotros a Galilea. Allí lo verán. Mira, te lo he dicho. Ahí está el mensaje. Y me encanta esto, porque ese es el mensaje de esperanza que necesitaban en ese momento. Vamos a Galilea. Y a mí me encanta contarles a mis hijos cuando ellos eran chicos y cuando todavía eran pequeños y escuchaban a su padre. Llega un punto en que pasa esto y lo van a entender después. Pero ahora tengo un hijo pequeño. Ay, gracias, sí, gracias. Tengo un hijo pequeño y este hijo pequeño le encanta escuchar las historias de papá, ¿no? Y ahí siempre me dice, papá, vamos a dormir, ven, acuéstate aquí conmigo y cuéntame una historia. Y le cuento una historia. Y estas historias son de heroísmo, de valentía, y hablamos de Sansón y de David. Un tiempo David era el máximo. De otro tiempo fue la historia de Sansón y de Gedeón. Gedeón también era uno favorito. Y de Jonás cuando todavía estaba en acogimiento temporal, Jonás era su profeta favorito. Y la historia de Jonás era increíble. Y hablamos, pero no solamente de historias de la Biblia, sino también a veces otras historias. Y a veces son historias personales que contamos. Y pueden ser obras de la fantasía, o pueden ser obras de la vida real, o historias bíblicas, que son historias de la Biblia real. Y mientras hago esto en la cama en la noche con Angelito, o jugamos, porque a veces estamos en el parque, jugamos y que llegaba, y no sé qué, el tiburón, y nos atacaba. Y él es fan de las Guerras de las Galaxias. Ayer traía una guayabera de las Guerras de las Galaxias. ¿Cómo te llamas? ¿No? Se me olvidó. Marcos, sí. Chidísima tu guayabera. Okay. Y estaba impactado, decía Ángel, mira, y quiso ir a ver la guayabera, ¿no? Y a veces son tramas cortas, pero pongo mucho énfasis en el trama y los detalles. Son relatos cortos que entrelazan varias tramas y que tienen un desenlace final. Y esta es la manera en que Mateo construyó más o menos esto. Este es un mensaje para todos. Ese es el punto número 1. Gracias. Es un mensaje que se entrelaza para todos. Ahora, imagínense ustedes la primera trama. La trama es una historia básica. Mateo comienza con esta descripción detallada de los sucesos y observa que el terremoto fue violento, y lo dice así. Y yo cuando le cuento a veces a mi hijo, y entonces llegó un terremoto violento, y le hago así un terremoto, porque necesito que él se meta en la historia. Y eso es lo que hace Mateo, nos hace meternos en la historia. Y fue un terremoto violento, dice el versículo 2, y no es de extrañar que los guardias estuvieron aterrados, dice el versículo 4, que estaban aterrados. Y el ángel tenía un aspecto deslumbrante, y nota que Mateo usa esa palabra, deslumbrante. Pero tiene una postura relajada porque dice que está sentado sobre una roca. ¿Puedes imaginarte tú la escena? Un terremoto violento, un ángel deslumbrante, los soldados aterrados, pero el ángel sentado tranquilo. Y de eso se trata, ¿no? Ese es un poquito, y cuando dicen los ángeles, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Jesús dijo que esto iba a suceder, ¿no cacharon? Y eso es a veces lo que nos pasa, que no agarramos la trama básica. Y la trama básica nos perdemos en los hechos, porque a veces venimos a la iglesia y ¿en qué estamos pensando? Ideas. ¿Ya viste cómo vino vestida? Ay, no. La hermana, ve nomás. Ve el pastor, cada vez más flaco. ¿Qué rollo con él? La Gaby no le da de comer, ¿qué pasa? ¿O qué pensamos? ¿O qué estamos pensando? ¿Dónde vamos a ir a comer? ¿O estamos viendo para adentro? Porque hay algunos que están fijamente, pero están viendo para adentro. Está así.
Y a todo dicen amén. Aquí no dicen amén, aquí dicen ey. Es el amén, el amén. Si hubiera una traducción jalisciense de la Biblia, todos los amenes se traducirían como ey. Y eso es lo que sucede, nos perdemos de esa historia básica y lo que hace Mateo es tratar de llenarnos, meternos en la historia y que nosotros veamos que el ángel sentado tranquilo pero deslumbrante dice, ¿qué te pasa, carnal, amigo, cuate, compa? ¿No te dijo Jesús que esto iba a pasar? ¿Por qué te sorprendes? Y les voy a decir esto porque si yo me hubiera empeñado en meter juicio para tratar de adoptar a Ángel en la primera oportunidad, tal vez Ángel no estuviera con nosotros. Porque me hubiera puesto en contra del gobierno, en contra de todo. Y tenía gente que me decía, sí, yo conozco al abogado, que es el más chicho de todos los abogados. Y ya saben cómo son los abogados de exagerados y labiosos y todo. ¿Hay algún abogado por aquí? Bendito sea. No sé. Así son, pero son buenísimos. Gracias a Dios por los abogados. Pero teníamos que entender esa parte. Y como nosotros fuimos obedientes, el procurador no tuvo más que decir, ustedes cumplieron, ustedes hicieron las cosas bien, ya no están a ustedes como familia de acogimiento temporal, pueden iniciar su trámite ahorita de la manera en que lo quieren iniciar. Solamente que yo era el representante legal de esa asociación de Hope Effect. Mi hija era psicóloga de Hope Effect. Nos hicieron renunciar a los dos. ¿Dónde te firmo? ¿Dónde te firmo? Firmé mi renuncia. Hubo un milagro por ahí, después les cuento. Y a Ana Laura también hicieron renunciar. Y entonces fue cuando Ana Laura comenzó su declive y a pensar en venirse a Guadalajara. Siempre hay como un precio para pagar en todo esto. Es el diablo, ¿no? Bueno, ok. Y entonces, piensen en las dos, ahora otra trama, las dos Marías. Versículos 1, 5 al 10. Estaban las Marías, las dos Marías estaban abrumadas pero emocionadas, con emociones encontradas, ¿no? Estaban ahí las Marías con miedo y alegría. Versículo 8. Tenían miedo, pero tenían alegría. Sin embargo, el ángel les dio 3 órdenes. Orden número 1. No tengan miedo. ¿Va? Orden número 1. Es decir, reconoce lo que está pasando en tu interior. Es decir, no acalles tu temor. Está bien tener miedo, pero tranquila. Reconoce tus sentimientos, pero tranquilo, tranquila. Se puede ver lo que siente, se le veía en sus caras. Se le veía. Cuando yo pasé por toda esta trama y cuando yo entré en una depresión, profunda depresión, de veras. De verdad se los digo. Los que me conocen lo saben. Una depresión tremenda. Se podía ver en mi cara la depresión. Nadie podía omitir esa situación. Ahora, cuando está pasando eso, se ve en nuestro rostro. Pero a veces nosotros somos capaces de decir, ¿y cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, hermana? Bendecida y en victoria. Se está desmoronando el hogar, pero bendecida, victoria. Sí. Parece como si hubiera ahí, de hecho, Omar lo mandó a instalar. Ese mini split tiene 2 funciones. Es un mini split que echa aire, pero también es un transformador de actitudes. Entonces tú llegas con problemas de allá, porque el domingo en la mañana todos salimos así enojados de la casa, corre, no te apuraste, no desayunaste bien, traes la úlcera que te está brotando. Pero cuando pasas por ahí, ¿verdad? Somos transformados y estamos en una situación de bendición. Es gracias a Dios por esos transformadores. Necesitamos uno en la casa también. Necesitamos respirar entonces, tener calma y decir, está bien sentir miedo, está bien sentirse confundido, está bien enojarse. Nosotros le decimos a nuestro hijo, porque nuestro hijo llegó sin pelo por el estrés y sin el desarrollo de sus emociones, de la corteza frontal. Llegó en un estado, se le llama en psicología reptiliano.
en un modo de supervivencia. De hecho, cuando lo vimos por primera vez, estaba en un estado de no reconocer nada. No te reconocía. Estuvo 2 años con nosotros. Estaba en un estado reptiliano. Es increíble lo que puede suceder y cómo se puede dañar a una persona. Y lo que tenemos que hacer es reconocer, está bien enojarse, está bien enojarse, está bien sentir miedo, está bien que tengas temor, está bien sentir lo que sientes. Lo que no está bien es dejarnos dominar por eso. Eso es lo que no está bien. Y ese es el asunto. Tenemos una amiga que perdió a su esposo durante el COVID, y en el COVID su esposo murió. No nos enteramos nosotros y de repente la vimos en otra circunstancia y allí en esa circunstancia la saludamos y nos dio la noticia. Entonces nos fuimos a tomar un café con ella y dijo ella pues que había perdido a su esposo. Y entonces nosotros le dijimos, ¿quieres llorar? Vamos a llorar juntos. Entonces después de llorar ella nos dijo, ustedes son los primeros que nos dicen que podemos llorar. Porque en las iglesias cristianas estamos acostumbrados a decir, no llores, hermana, no llores. Tenemos al Señor y ¿por qué lloramos? Tenemos que demostrar la alegría y la esperanza que tenemos en Dios. Y porque cantamos, vamos a estar felices. ¿Y no tenemos sentimientos o qué? Si tú te sientes a veces enojado, está bien. Si te sientes triste, está bien. Por eso dice Jesús, dice la Biblia en Romanos, en Pablo, dice, lloren con los que lloran. ¿Y qué más? Y estén alegres con los que estén alegres. Así que ella estaba agradecida por eso. Pero número 2, las mujeres también, la segunda orden de los ángeles, del ángel a las mujeres es, vengan y vean, en el versículo 6. Vengan y vean. Es decir, reenfócate en lo que está haciendo Dios. Deja de ver tus sentimientos para enfocarte en lo que Dios está haciendo. Porque ¿sabes qué? Jesús ha resucitado y Él va a cambiar las cosas. Acércate a ver, ven a ver las evidencias, cerciórate por ti mismo del poder y la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, cerciorarnos de la gracia de Dios. Un día estábamos nosotros en la playa de Condesa, en Acapulco. Estábamos en el Hotel Elcano, mis papás estaban comiendo unos camarones y unas botanas y nosotros nos fuimos a la playa a nadar, pero estábamos nadando justo donde las olas se cruzan. ¿Han estado ahí alguna vez? Y ahí empezamos a nadar y nos empezó a jalar el mar hacia adentro. Y llegó un punto en que ya no tocábamos el fondo. Entonces ahí estábamos medio nadando, flotando, pero nos cansamos. Estaba mi hermana, el agregado, o sea, su novio, mi hermano Gabriel, que es 1 año y medio más grande que yo, y yo. Y queríamos nadar hacia afuera, pero no puedes, la corriente te va jalando. Y nada más estábamos cansados y nadábamos. Entonces lo que hizo mi hermana es, pues se le montó en la espalda al novio. Y lo que hizo mi hermano es que se le montó en la espalda a mi hermana. Y lo que hice yo es pues que me monté en mi hermano. Pues que el novio es que se hunda, ¿no? Total, ¿para qué quiere? ¿Para qué viene? Y ahí estábamos y gritábamos. ¿Ustedes creen que nos iban a escuchar? El sonido, la alberca, los que están ahí payaseando en la alberca, que vamos a hacer aquaerobics. O sea, estaban ahí todo el mundo en el relajo, el voleibol y la alberca y la música, y mis papás comiendo y platicando camarón y tostadas y pásame la salsa y las salsas negras y que todo lo... Pues no nos iban a escuchar, ni siquiera estaban prestándonos atención, la verdad. Y ni nos iban a escuchar, no se escucha nada. De la nada apareció un lanchero. Una lancha, un solo lanchero, un señor con un sombrerito de paja, morenito, bigotito, barbita medio así esparcida, y sonriendo nos extendió la mano. ¿Han visto esta ilustración de un hombre que está extendiéndole a alguien que la mano se está hundiendo? Hagan de cuenta que así me sentí. Y nos subimos a la lancha. Yo estaba transparente, pues. Todos estábamos entre jadeando y blancos, y lo rojo se nos quitó, lo quemado se nos quitó. Y nos subió la lancha
arrancó la lancha, nos llevó a la orilla, no dijo una sola palabra. Nos bajó de la lancha, nosotros tampoco dijimos nada, estábamos choqueados, como dicen allá en Sonora. Estábamos en shock. Nos bajamos, se fue. Llegué con mis papás y le dije, ¿qué haces cuando te pasa eso? Un señor. ¿Cuál señor? Ya no estaba la lancha. ¿Dónde se fue la lancha? No sé. ¿Saben qué fue? Fue un ángel. Fue un ángel. De verdad. Yo no le veo más explicación. Y le cuento esa historia a mi hijo Ángel y se queda así. Cuéntamelo otra vez. ¿Y cómo fue, papá? Y entonces esas son las cosas de ver lo que Dios, en el momento no lo entendí, pero eso es lo que Dios hace. Reenfócate en lo que Dios hace, ahora lo entiendo. Y número 3, eso significa que ya le tengo que cortar. Retransmite la gracia y la esperanza. Porque la tercera orden de los ángeles fue: vayan y digan que los veo en Galilea, ha resucitado Jesús. Y no solo lo dijo el ángel, sino que lo dijeron ellos, lo dijo Jesús también. Vayan y yo me adelanto para encontrarlos en Galilea. Vayan a Galilea. Ya lo viste, no puedes guardártelo para ti mismo. Pasa la voz, vamos a animar a otros, a alentar la fe, a proclamar que hay restauración y poder, que los milagros siguen haciéndose y siguen ocurriendo, y que Dios existe, y que Dios es real, y que Dios repara lo roto, y que Dios está esperándote en Galilea. Buenas instrucciones. Las dos Marías tuvieron un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús, a pesar de encontrarse con todavía los antagonistas, aquellos religiosos que fueron capaces de inventar una treta de que les dieron dinero a los soldados y les dijeron, ¿saben? Díganles que se robaron el cuerpo. A pesar de haber un Tomás que dijeron, yo no creo hasta que meta mi mano en la muñeca, mi dedo, mi mano meta en el costado, y entonces voy a creer. Aún a pesar de encontrar a un Pedro que todavía se sentía culpable por haber negado al Señor 3 veces. Desafortunadamente hoy en día todavía hay personas que rechazan a Jesús porque no han escuchado la verdad y no se acercan a Él. Ojalá que tú seas alguien que te acerque a Él. Ojalá que tú seas, aunque tengas dudas y que digas, me cuesta trabajo creer, qué bueno, esas son las mejores personas, porque Dios se muestra y Dios te va a decir, mete tu mano aquí. Y sabes, Dios trata con todo. ¿Qué significa Galilea entonces? Galilea significa que Jesús creció en Nazaret, ¿sabes? En el pueblo de Galilea. Llamó a los apóstoles en esa zona, en la zona de Galilea. La actual Galilea se encuentra en la frontera norte de Israel. Fue el lugar donde Jesús y sus discípulos comenzaron su jornada ministerial. Ahí fue donde comenzó todo. Ahí fue donde comenzaron a caminar con Jesús. Es recordar aquellos inicios. Galilea es el lugar donde fue el primer milagro en las bodas de Caná. Galilea fue el último milagro también. A la orilla de Galilea se dio el último milagro. El río Jordán empieza en Galilea. Ahí es donde fluye del mar de Galilea. Cada uno de nosotros tiene también su propia Galilea. ¿Dónde comenzaste tú con Jesús? Esa es tu Galilea. En sentido figurado, Galilea es un lugar de gracia. Y sabe que esto comenzó a encontrar qué significa Galilea en un devocional en este año. Y estaba leyendo la Biblia en este pasaje y me llamó tanto la atención que decía, vayan a Galilea. Y comencé a preguntarme, ¿y por qué Galilea? ¿Qué tiene Galilea? ¿Qué hay bueno? ¿Qué es como decir, qué hay de bueno en Guadalajara? Pues no. Pues vamos a Guadalajara. Pues, o sea, es algo así más similar. ¿Qué hay de bueno? Es un encuentro divino
es el medio por el cual Dios va a presentarse a nosotros de manera personal. Galilea es la manera en que podemos conocer mejor a Dios. Galilea es lo que quita las dudas, nos prepara para los desafíos y nos permite vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Vamos a Galilea a un encuentro con el Señor. Yo le quiero pedir al grupo de alabanza si puede ir pasando aquí, por favor. Se trata con todo, no importa la circunstancia, se trata con todos y se trata con todo tipo de cosas. Galilea es la gracia y el lugar de la renovación espiritual. Ir a Galilea es experimentar un despertar espiritual. Lo voy a repetir. Ir a Galilea es experimentar un despertar espiritual. La Galilea o Galilea es la experiencia que tengas para fortalecerte, energizarte para un ministerio más grande, para una nueva manera de ver las cosas, para recomenzar. Es ser refrescado, es ser revivido. La palabra revivir significa restaurar algo a su condición original. Volverlo útil. Galilea es volver de la muerte espiritual a la vida espiritual. Hay un pasaje en Apocalipsis que dice, el versículo capítulo 3, versículo 1, dice, este mensaje que te lo envía a él, que tiene los 7 espíritus de Dios. Estoy al tanto de la obra que realizas, o sea, de lo que haces. Estoy al tanto de todo lo que haces. Tienes fama de estar vivo, pero sé que estás muerto. Y a veces como cristianos tenemos fama de estar vivos, pero estamos muertos. Venimos a la iglesia, pero dejamos de hacer las cosas que transmiten la vida. Y empezamos a vivir una vida fingida. Eso fue lo que me pasó a mí. Son las cosas que tenía que resolver. Y Dios me tuvo que llevar a Galilea tocando fondo en mi vida, en mi familia. Tocando fondo para recomenzar nuevamente. Regresar a Galilea es reponerse espiritualmente. Ir a Galilea es rejuvenecer espiritualmente. Es volver a Galilea es recargar nuestra batería espiritual. Regresar a Galilea es ser restaurado en el plan original de Dios para tu vida. Galilea es un lugar de extracción de una nueva energía de las fuentes de nuestra fe. Ir a Galilea revivará tu vida espiritual. Galilea es la gracia y el lugar de nuevos comienzos. La iglesia a veces se ha convertido en un lugar de condenación. No hagas esto, no hagas el otro. Mira lo que hiciste y levantamos el dedo y señalamos. Dicen que el ejército cristiano es el único ejército en el mundo que le da el filo de gracia a sus soldados caídos. Los ejércitos del mundo mandan a los Navy SEALs para rescatar a los soldados, para rescatar a los que han sido cautivos. Y los cristianos somos capaces de criticar tan fuerte y levantar el dedo tan incisivo que matamos las esperanzas de aquellos que han fallado y que han caído. ¿Y dónde está la esperanza de Cristo? ¿Y dónde está el amor que nos une? ¿Y dónde está el perdón y la misericordia de la que hablamos y la que cantamos? Regresar a Galilea es recibir la misericordia de Dios todos los días. Ir a Galilea es experimentar el don del perdón de Dios y darlo. Solo por gracia somos salvos. Ir a Galilea es volver a aquella luz resplandeciente que nos tocó, la gracia de Dios. Galilea es la gracia de Dios y la misericordia. Es donde ocurren los milagros nuevamente, donde reverdecen las varas de Aarón, donde puedes ver el fruto, donde las personas se levantan nuevamente, donde se abren los pétalos y se ve la flor, sale el aroma y nuevamente hay esperanza. Ponte de pie. Galilea también es un lugar de obediencia y de fe. Vamos a Galilea. La iglesia debe ser un lugar lleno de gracia, un lugar de gracia, de perdón y de misericordia. Este
es el pilar de nuestra iglesia, de la comunidad, del cuerpo de Cristo. Nos hemos convertido en una iglesia como un lugar de gracia, no de señalamientos, no de condenación, no de imposiciones, sino un lugar de misericordia. Y termino con esto. Uno de los símbolos más importantes de una ciudad, de la ciudad de Oklahoma, es un árbol, es un olmo, un viejo olmo americano. Tiene mucho follaje, está en el centro de la ciudad de Oklahoma y simboliza a una ciudad lastimada, una ciudad herida, confundida, destruida en lágrimas. Pero una ciudad que puede levantarse otra vez. Es un viejo olmo. Y ahí está, en medio de la ciudad. Llenarse de las hojas de este árbol es como la representación de la vida. Es una ciudad que vio el horror y lo peor de ellos mismos en un momento, pero ahora pueden centrarse en la esperanza. Ese olmo está ahora en los carteles de la ciudad, en los símbolos y en los iconos y en los logos de todos. Todos quieren ir a tomarse una foto. Los matrimonios reconciliados, después de momentos de pensar en el divorcio, de pensar en la separación, de pensar en el quebrantamiento, van y se toman una foto en ese olmo. Las familias se fotografían junto a este olmo. Los matrimonios reconciliados se toman fotos junto a este olmo cuando quieren recomenzar. Los ecologistas se sacan selfie en el olmo. ¿Qué tiene este olmo? ¿Qué es lo que produce este olmo? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Habiendo otros lugares, edificios, monumentos, lo que lo hace especial, hay otros árboles más grandes, más icónicos. ¿Qué es lo que hace especial este olmo? Este olmo es especial porque permaneció firme, resurgió de los escombros cuando se perdió todo su follaje, pero volvió a reverdecer nuevamente, encontró otra vez el verdor, la vida. Después de los atentados en Oklahoma City, el 19 de abril de 1995, cuando Timothy McVeigh colocó un camión bomba enfrente de un edificio federal en la ciudad y lo hizo explotar y murieron 168 personas y más de 800 heridos y todo se destruyó frente al edificio y el olmo quedó envuelto en escombros, pero permaneció firme y volvió a vivir y volvió a reverdecer. Este es el lugar del reconocimiento, del nuevo comienzo, del recomienzo, de la resiliencia y de las segundas oportunidades. Dios también tiene un lugar de reconciliación, un lugar de restauración, un lugar de una nueva oportunidad, un lugar de volver a empezar, un lugar de perdón, un lugar de gracia, un lugar de decir, puedes volver a hacerlo. Dios tiene algo especial para ti y Dios dice, no te condeno. ¿Sabes qué? Aquí está la gracia. Vamos a Galilea. Algunos necesitan cambiar sus lamentos en risa. Algunos necesitan regresar a casa. Algunos han estado batallando, tal vez con un pecado que los ha dominado. Algunos han estado sintiéndose perdidos, fracasados. A lo mejor piensas que ya no hay más oportunidad. Algunos están luchando si deben seguir o no en su matrimonio. Algunos están pensando que tal vez la iglesia ya no es para ustedes. Algunos han tenido miedo de regresar a la iglesia por no ser señalados. ¿Sabes qué? Vamos a Galilea. Galilea es un lugar de gracia, de perdón, de reconciliación, de nuevos comienzos. Vamos a Galilea. Galilea es un lugar de restauración para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para retomar esa oración por tu hijo que ha estado perdido. Galilea es un lugar donde Dios quiere encontrarse nuevamente y decir, yo voy a llenar tu vida de gracia. Galilea es un lugar donde, ¿sabes? Hay oportunidad nuevamente para el ministerio. Donde hay un lugar para ti. Vamos a Galilea. Si hay alguien aquí que quiere ir a Galilea, yo le quiero pedir que salga de su lugar. Y vamos a orar por usted. Pastor, ¿me puedo tomar ese atrevimiento? Omar y yo vamos a orar por usted.
que alguien quiere llenar este lugar hacia el frente. Si alguien quiere decir, yo quiero ir a Galilea, yo necesito restauración, necesito un encuentro nuevamente con Jesús, necesito reafirmar mi fe, necesito encontrar esta nueva esperanza, necesito salir y necesito decirle a Jesús, Dios, aquí estoy batallando con algo, estoy sufriendo, estoy luchando con situaciones en mi vida, en mi matrimonio, con peleas, con circunstancias. A lo mejor ya no creo que pueda Dios usarme. Si alguien está luchando todavía ahí en su lugar, yo le quiero pedir que venga a Galilea. Sabes, este lugar y esta iglesia es una Galilea, no para señalar a nadie, sino para encontrar perdón, para encontrar restauración, para encontrar un abrazo. No necesitamos decir mucho, sino solamente es abrazarnos y decir, sabes, somos familia en Cristo y somos la esperanza, porque en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón y hay esperanza, en Cristo hay Galilea para dar nuevas instrucciones, vigor, para dar nueva restauración, para dar una nueva luz a tu vida. Si estás ahí y necesitas venir a Galilea, yo te quiero pedir nuevamente, ¿sabes? Vamos a Galilea. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia que tienes para con nosotros, las oportunidades que nos das, aun cuando sabemos que no las merecemos, Señor. Gracias por restaurar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra iglesia. Gracias por restaurar, Señor, corazones. Y los que estamos acá al frente, Señor, porque yo me incluyo, queremos una oportunidad una vez más, Señor. Queremos ir a Galilea, a ese lugar del nuevo comienzo, Señor. Queremos decirte que te amamos, Señor, a pesar de lo que ha pasado. A pesar de las situaciones difíciles que hemos vivido, Señor, tenemos la esperanza de tenerte a ti, nuestro Dios restaurador, perdonador, lleno, Señor, de misericordia y de amor. Un Dios que se deleita en perdonar y que no resiste al que llega a Él con un corazón contrito y humillado. Hoy nos humillamos delante de ti y vamos a Galilea, Señor, a ese lugar seguro que es contigo, Señor, para poder refugiarnos en ti, en tu amor, en tu perdón, en tu consuelo, Señor. Necesitamos ser restaurados, Padre, porque quizá estamos amargados, quizá tenemos rencor, quizá tenemos un dolor profundo en el alma, Señor, por estas cosas que nos han sucedido. Y hoy venimos a Galilea, que tú nos restaures, que nos abraces, que nos levantes, Señor, que levantes nuestra cara, nuestra frente. Te necesitamos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta palabra que hemos escuchado hoy. Y gracias, Padre, porque has hablado fuertemente a nuestro espíritu, a nuestro alma, a nuestro corazón. Y lo has hecho porque nos amas, porque quieres restaurar nuestras vidas, porque estás preocupado por nosotros y porque, Señor, hemos escuchado lo que tú nos has dicho y necesitamos. Gracias te damos por la vida de nuestro hermano Ariel, Señor. Gracias por su experiencia, lo que tú has hecho con él. Y como, Señor, de lo más profundo lo has traído a Galilea también. Estás restaurando su vida, su familia, en todos los sentidos. Su comunión contigo, Señor, su ministerio, todo, Señor, se está restaurando, Padre. Su llamado, porque tú eres un Dios de amor. Gracias, Padre, por la autoridad que le das para hablarnos, porque tú has trabajado con él y has ido a Galilea. Y ahora nos invita a hacer lo mismo, Señor. Gracias, Padre, te damos por su esposa Lauri, Señor, por sus hijos. Te doy tantas gracias por Abraham, por su esposa Ana, sus hijas, Señor, Isabela, Ivana. Gracias por Toti, Señor, por Ariel, Señor. Gracias por Ana Laura y gracias por Ángel, Señor. Porque tú eres un Dios de amor y de misericordia con la familia González Hernández. Gracias, Padre, en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.